나 더마 그래가지고 잘하는 게니 신신나게 아주 잡내긴 중인데 준비도 좀 만나 봐서다 나 대신도 그 지금 어 점이 저다 리멜이야 쇼에 지금 처럼 보면 된게 용서적으로야 더마 공급사 zum 주야인 나서 다 되는데 들려야 다 아주 가래 쇼를 선다 들려야 값을 들려야 안다 지시 En primer lugar, me gustaría saludar a toda la asamblea vasta de la Sangha, de las monjas y los monjes y nuestros amigos y amigas de Dharma que están escuchando a través del Internet y espero que estén muy bien. Ese es mi deseo. 니버 상계에서 나와서 telea 나서 이와 체베이나 아는 거기 되는데 주말로 써발라 먹을 바가 사팀 Hoy tenemos la oportunidad de continuar las enseñanzas sobre los 50 versos del Guru durante las enseñanzas de primavera y el esquema el que hemos estado abordando es de acuerdo al comentario de el maestro Tsongkhapa. Esos son los 8 puntos que estamos hablando de cómo respetar al Guru. Eh, el primero ha sido el de hacer ofrendas. Y el segundo punto es este, ver al gurú como un Buda. Y este contiene 2 puntos o subtemas. El punto principal y el segundo, evitar faltar al respeto a sus sombras y similares. Y temas similares. Así que hoy bien vamos a hablar acerca de ambos puntos, como el punto principal, evitar faltar al respeto a su sombra y otros puntos similares. Dentro del ornamento de los sutras, el protector Maitreya dice, sirve al amigo espiritual con respeto, ofrecimientos, servicios y práctica. Esto tiene que ver con los 50 versos sobre el guru. Ayer estábamos hablando acerca de hacer ofrendas al guru con regalos y ahora estamos en la sección en que estamos sirviendo al guru a través de respeto, de respetarle. Dentro de el texto raíz de los 50 versos sobre el guru, vemos el verso raíz, que es el número 22. Así, los estudiantes con cualidades de compasión, generosidad, disciplina y paciencia jamás deberían considerar al maestro como distinto de Vajradhara. Este es el verso número 22 y hay diferentes formas que podemos contar las shlokas o los versos. Y esta es la 22, la forma en que lo estamos contando aquí. Pueden ver el esquema en sánscrito, en tibetano, en chino y en inglés. Y en sánscrito podemos ver que es el original, el tibetano fue traducido, que encontramos en el Tengyur. Y la versión china es el que fue construido durante la dinastía de Sung. Y la traducción en inglés es la que se ha traducido que se ha sido traducida por nuestro traductor Khenpo David Karma Chupel. Y esto es, ahora en el principio me gustaría dice que los estudiantes con cualidades con cualidades de compasión y generosidad. Las primeras 2 líneas habla de las características del estudiante, este verso. Hay 3 diferentes cualidades que el estudiante, en relación al estudiante. Naturalmente tienen compasión y tienen altruismo y no tienen tanto apego a las cosas y por eso son generosos y tienen la capacidad de hacer ofrendas al guru.
y dar ampliamente a los pobres y necesitados, porque tienen poco apego a la riqueza y a las cosas materiales. De esa manera son generosos y tienen la capacidad de hacer amplios regalos y ser generosos. También poseen los votos de Pratimoksha, del beneficiar a los demás, y como base también tienen los votos de Bodhisattva y también las samayas raíz y secundarios y los votos correctamente. Así que los que desean, anhelan alcanzar la Buda en esta vida, en particular en esta vida, aquellos estudiantes que tienen tales características y cualidades, pues deben poseerlas, deben de tener compasión, tienen que ser muy generosos, tienen que mantener su disciplina, así es como tenemos que ser. Así que es de tener la disciplina de mantener los votos del Bodhisattva basados en el altruismo, como también los samayas raíces secundarios. Si los estudiantes tienen estas cualidades, cuando los siguen, existe gran esperanza de que esté de acuerdo, que concuerde con el Dharma. Y si está de acuerdo con el Dharma, en concordancia con el Dharma, es que siempre tienen que pensar el guru y el maestro. Nunca deben de pensarlo como alguien diferente del guru. Es pensar que el guru mismo es el Buda. Es como pensar que el Buda mismo es la deidad. Esto es muy importante pensar así. Lo que dice en el comentario de Tsongkhapa, el guru es como un campo para reunir mérito. Es igual como todos los budas. Y por esta razón, es por esta razón que los estudiantes no consideran al maestro Vajra a alguien separado de Vajradhara, del Buda Vajradhara. Y como resultado es de que lo que reciben del guru es de Vajradhara. Así que los grandes estudiantes tienen la compasión, que es la base del Mahayana, tienen la generosidad de abandonar todo apego egoísta a su cuerpo, posesión y virtudes, y dedicar todo ello a los seres, y la disciplina de mantener puramente los votos asumidos. Igualmente también tiene la paciencia de no desanimarse ante la conducta errónea y austeridad, conducta errónea de los seres y la austeridad de los seres. Esto es lo que dice Tsongkhapa. Siguiendo, le sigue, el maestro Tsongkhapa dice, ¿cómo ver al guru como un Buda? No es algo que un ser humano ordinario dijo, sino que se enseñan diferentes tantras y nos ofrece algunas fuentes. Por ejemplo, cita el capítulo 17 del Guhya Samaya, el capítulo 15 de la cúpula de Vajra, el capítulo 14 el ornamento del corazón de Vajra y el capítulo 32 de los 4 asientos. Es el Vajrapanchara, Vajradhara Valakara y Chatukpitha. Son los nombres en sánscrito. No tenemos tiempo para decirlos todos, para citar todas las citas, pero pienso que estos son suficientes. Estas son las más importantes. La mayoría de los tantras que él menciona son los tantras insuperables, pero algunos que no están incluidos el tantra de la investidura de Vajrapanya, un tantra de las clases inferiores, como en el tantra principal de Charya Tantra, el despertar manifiesto de Vairochana. Y estos dos son los dos tantras principales. Se les llama los tantras Vicharya, la clase Vicharya de los tantras. Así que esta cita es viene del tantra del empoderamiento, la investidura de Vajrapani, y es así.
Señor de los secretos, ¿cómo debe ver un estudiante al maestro? De la misma forma en que el Bhagavan Buda. Cuando el estudiante llega a ver al Vajra Master, al maestro Vajra como un Buda, esto está incluido en los tantras inferiores, no en los tantras superiores. Y en tibetano también dice, los tibetanos dicen que está incluido en el tantra acharya o los tantras acharyas. Así que Así que vemos que este tantra no solamente está instruido en los tantras insuperables, sino en los tantras inferiores. La forma en que debemos de ver al maestro Vajra como un Buda. Y les sigue algunos ejemplos de las citas que Tsongkhapa nos ofrece. Tsongkhapa nos ofrece varios, y para darles algunos ejemplos, una es de el capítulo 17 del Guhya Samaya. Y dice, Maitreya pregunta, Bhagavan, ¿cómo deben ver todos los tathagatas y todos los bodhisattvas a un maestro que ha sido investido con el Vajra secreto del cuerpo, habla y mente de todos los tathagatas Guhya Samaya? Maitreya había hecho postraciones a todos los budas y bodhisattvas al hacer esta pregunta. Y la respuesta fue, hijo de familia noble, todos los tathagatas y bodhisattvas lo ven como Vajra de Bodhicitta. ¿Por qué? Porque el maestro es lo mismo que el Bodhicitta. No se puede dividir en dos. Así que cuando llegas a ver a un maestro así, como todos los tathagatas y los bodhisattvas llegan a ver a ver a los gurús, ¿cómo los reconocen? Maitreya les está haciendo esta pregunta a todos los budas y la respuesta es que hijo de familia noble, todos los tathagatas y bodhisattvas los ven o lo ven como Vajra de Bodhicitta. ¿Por qué? Porque el maestro es lo mismo como el Bodhicitta. No se pueden dividir en dos. Así es como está escrito, ¿verdad? Como es lo que dice. Así que ahora podemos hablar del punto de lo que es Vajra Dara Bodhicitta Vajra. Pues Bodhicitta Vajra es otro nombre de Vajradhara, así se le puede llamar. Y cuando dice que no se puede separar en dos, quiere decir que de acuerdo a los maestros Tsilupa sobre el comentario de Guhya Samaya, significa que Vajra de Bodhicitta es otro nombre de Vajradhara, según el comentario de Tsilupa sobre Goswami. No se pueden dividir en dos, significa que el Dharmakaya del Vajra de Bodhicitta surge del Sambhogakaya. O sea, el Dharmakaya del Vajra del Bodhicitta surge del Sambhogakaya como sus formas emanadas. Así que el Vajradhara entra el cuerpo del maestro del Vajra y purifica las obstrucciones kármicas de otros y demás. Por ejemplo, nosotros como seres ordinarios no podemos saber a un Buda realmente, pero estos Budas entran en el cuerpo del maestro Vajra y benefician a los seres. Así es lo que dice en el comentario de Acharya Tsilupa. ¿Y cuál es la razón de llegar de ver los inseparables del Gurú y Vajradhara? Es para tener fe, es la misma fe tanto en Vajradhara como en el Gurú. También deberías de estabilizar
la, la fe que tienes en el Guru y en Vajra, y para poder reunir las acumulaciones con pocas dificultades y alcanzar rápidamente la realización. Este es el propósito, como lo dice el comentario de Shantipa sobre el Guhya Samaya. Esto es lo que el maestro Tsongkhapa nos dice en su comentario. Y no solamente ello, cita otra fuente del el capítulo 15 de la cúpula de Vajra que enseña como Vajradhara. Y lo que dice, las palabras en este capítulo 15 son un poco diferentes. Están escritas un poco diferente a lo del Tengyur, así que la cita en el comentario de Tsongkhapa y el que encontramos en el Tengyur llegan a ser un poquito diferentes, ligeramente diferentes. En el Kangyur es el que toma la forma del Vajra. El que se llama Vajradhara toma la forma del maestro con el fin de beneficiar a los seres, permanece en forma ordinaria. Esto está en el Kangyur, ligeramente diferente a la versión de Tsongkhapa. Así que eso quiere decir que toma la forma de un guru para beneficiar a los seres. Este es el significado esencial de esta misma cita, ¿no? Ahora me gustaría pues compartir algunos de mis propios pensamientos. En general, el hecho de ser un guru o maestro no significa necesariamente que alguien sea un Buda. Por ejemplo, en el Tesoro del Conocimiento, cuando se habla acerca de los diferentes tipos de gurus, los tipos son en general ser ordinario, bodhisattvas, nirmanakaya y sambhogakaya, según las 4 fases propias. Al inicio, cuando es un principalmente el gurú que uno puede seguir es un individuo ordinario. Cuando las obstrucciones están algo purificadas, es un bodhisattva en los niveles. Cuando las obstrucciones kármicas están mayormente agotadas, un bodhisattva de alto nivel. Cuando uno está en el camino de la visión, el amigo espiritual es un Buda Nirmanakaya, y en los niveles elevados, un Buda Sambhogakaya. Lo sigues como un Buda Sambhogakaya. Así que de esta forma podemos ver esos 4 tipos de un maestro Vajra, pero no es así necesariamente o categóricamente así, porque incluso si el karma no se ha purificado, uno puede ser atendido por una emanación de un Buda o Bodhisattva. No es necesariamente el caso de que si uno es un ordinario, un ser ordinario, ¿no? Un amigo espiritual será ordinario. Esta es una visión general de lo que son las 4 categorías. Así como cuando pensamos a estos 4 tipos de amigos espirituales, es similar tanto en el Mahayana, también se pueden clasificar en individuos ordinarios y nobles. ¿Y por qué podemos decirlo? No es el caso de que un gurú del mantra secreto deba ser absolutamente un Buda. Tampoco es cierto que un individuo ordinario no pueda otorgar iniciaciones o ser un gurú. Eso no es lo que el Tantra dice. Igualmente en el mantra secreto se enseñan muchas características del gurú, pero no se dice que deba haber alcanzado los niveles o ser un Buda, o los niveles de un bodhisattva o un Buda. Así que es posible que un gurú, pueda ser un ser común y corriente. Sin embargo, sea o no el gurú un Buda real o no, desde su punto de vista, pero desde el punto de vista del estudiante, el estudiante debe tener una fe ilimitada y una visión pura en ellos. Eso es muy importante. Independientemente si el gurú piensa que él mismo o ella misma es un gurú o un Buda real o no. Y es porque tienes que tener fe ilimitada y una visión pura. Es importante tener fe en ellos como si fueran un Buda real. Y hay varios puntos principales. Aquí uno es que muchos gurús parecen ser seres ordinarios, la forma en que los percibimos, los vemos como seres ordinarios, como seres comunes y corrientes, pero en realidad pueden ser emanaciones de Budas y Bodhisattvas. Hay muchos ejemplos como tal, muchas ilustraciones, por ejemplo, como el Ramarpa
El traductor fue una emanación del Bodhisattva Samantabhadra o Don Vigeruka. Se conoce esto, se dice así. Similarmente, al mirar, parecía una persona común y corriente, pero en realidad era una emanación de Budas y Bodhisattvas. Esto es muy posible. Por ejemplo, cuando vas a un monasterio, por ejemplo, si vas a un monasterio, usemos Rumtek como un ejemplo. No podemos categóricamente decir que no hay emanaciones de Budas y Bodhisattvas en el monasterio de Rumtek. No podemos decir ello. Cuando estamos estudiando los diferentes tipos de ciencias, entendemos las observaciones de lo que no podemos ver, percibir directamente. No podemos señalar a alguien y decir esta persona o este ser no es un Buda o un Bodhisattva, una emanación como tal. Categóricamente no podemos decirlo. Cuando vemos leemos muchos de las biografías de los siddhas indios que llegaron a alcanzar los grandes siddhis, los supremos siddhis supremos, pero tomaron forma de los más bajos seres ordinarios para beneficiar a los seres, aún los más bajos. Por ejemplo, Saraha fue un sirviente de una prostituta. Fue un sirviente de una prostituta o de una persona que trabaja esto. Igualmente, Itelopa aparece como un pescador que comía los pescados, los cogía vivo y se los comía. Así que simplemente aparecer como una forma ordinaria no significa que no eres un Buda. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto es un punto muy importante. Otro punto que es importante es que como han dicho muchos gurús y eruditos del pasado, por ejemplo, el autor del Vinaya, de los sutras del Vinaya, Acharya Gunaprabha, un Buda moraba en su pecho mientras que él estaba escribiendo su autocomentario. Él recibió, mientras que estaba escribiendo el sutra del Vinaya, pero mientras que él recibió las bendiciones del Buda, pero mientras que escribió su autocomentario ya no estaba, no sentía este Buda en su pecho. Y es por lo que no pudo encontrar la intención de los sutras Vinaya. Por eso es permisible decir que los sutras del Vinaya son las palabras del Buda, porque un Buda moraba en su pecho cuando lo estaba escribiendo. Y es por esta razón, aun cuando el Buda no es un Buda en realidad, ellos son los que nos proveen, nos dan las iniciaciones, nos enseñan el Dharma, nos muestran el camino y nos guían. Te guía fuera del samsara, por lo tanto, en términos de su actividad, es como un Buda. Igualmente, además, para nosotros, para poder recibir las actividades de todos los Budas, no podemos recibirlas directamente. Es algo que es como que te pueden prender un fuego en ti. Es como tener una lupa que tenemos que poner a los rayos del sol para que pueda hacer que la paja se encienda y sea un fuego. Así que de la misma manera, como lo dije anteriormente, así como un Buda puede recibir han recibido las bendiciones de un Buda. Desde nuestra perspectiva son como un Buda porque han recibido la bendición de los Budas. ¿Y por qué? Nosotros tenemos menos fortuna y no podemos recibir los empoderamientos directamente de los Budas. No tenemos la fortuna ni la capacidad de recibir los empoderamientos o las iniciaciones directamente de los Budas. Aun si un Buda estuviera enfrente de nosotros, no tendríamos la capacidad de recibir el empoderamiento. Aun si aunque tenga por lo menos una vasija, no tenemos el contacto con ellos, no podemos establecer esa conexión con ellos, no tenemos dicha capacidad todavía. Aun si un Buda podría estar enfrente de nosotros, no podemos verlos, ni siquiera escucharlos. Por eso no tenemos tal capacidad. Y es por esta razón
para personas como nosotros o seres como nosotros. Aun si un Buda pudiera venir, no podemos verlos, pero no podemos ver un Buda más grande que un gurú. No hay otra forma de ver a un gurú. Y es por eso la persona que nos enseña el camino, si sea una persona mala o buena para nosotros, un Buda tendría que ser tal como ellos. No podemos encontrar aún más, no hay alguien más que podamos encontrar ellos que sea un Buda para nosotros. Si pensamos así, el pensar en esta verdad. Cuando Mikyo Dorje escribió sus enseñanzas completas sobre el Mahamudra, él preguntó, ¿cuál es la base para considerar al Guru raíz como exaltado? ¿Por qué los llamamos raíz? ¿Cómo es que el significado de lo que es un Guru raíz? ¿Cuál es el significado? ¿Por cómo lo entendemos? El significado es que el primer lugar es que son el más grande de los gurus. El guru, el primero de los gurus, el primero entre todos los lamas, que no hay más grande que ellos o que están sobre ellos. Así lo entendemos. Y la forma en que lo decimos, el guru primero que planta una base estable para que crezcan raíces de virtud en nuestro ser es en el primero en el que llegamos a sentir guru y nos planta una base estable para que crezcan las raíces de virtud. ¿Quién es él? Es nuestro guru. Eso lo tenemos desde nuestra perspectiva como seres comunes y corriente. El guru, entre todos los gurús y joyas en el espacio, nuestro guru es el más grande y elevado en sabiduría, amor y poder. Hay joyas a través del espacio, pero no pueden beneficiarnos directamente. Pero el que nos puede beneficiar directamente es el que tiene una sabiduría y amor y poder perfectas. Es el gurú desde el comienzo del samsara hasta ahora. Ha habido muchos gurús y joyas presentes que han venido, pero no hemos podido ni siquiera establecer una conexión virtuosa con ellos. Pero por este gurú exaltado tenemos la capacidad de establecer una conexión virtuosa. Así que por esta razón, en comparación con todos los gurús y joyas que llenan todo el espacio, este gurú es aún más superior y todo. Y no lo podemos comparar en términos de sus cualidades al Buda, pero para nosotros, su capacidad y su bondad es aún más grande. Y es por eso que el gurú es igual a los budas y en realidad superior a los budas en cuanto a su bondad. Y no otro Buda ha tenido la capacidad de establecernos en el camino. Y hemos andado por el camino. Y tenemos ahora la oportunidad de andar en el camino. Y esto es gracias a la bondad del Guru, aunque hayamos vagado en este samsara antes. Así que los gurús, los kadampas, los maestros kadampas han dicho en el pasado, los gurús ordinarios son como darnos comida cuando tenemos hambre. Los gurús que son niveles de bodhisattva, los gurús nobles como nos dan comida cuando ya estamos satisfechos. Eso es lo que los gurús nobles o en los niveles nobles son, como cuando nos están dando comida ya que estamos satisfechos. Pero aquel que te da la comida cuando tu estómago está vacío y tienes hambre es aún mejor, porque cuando estás lleno, pues sí, está bien, perfecto, pero si ya estás satisfecho o satisfecha, no es tan bondadoso. Son estos seres oscuros ordinarios que nos dan comida cuando tenemos hambre, cuando nuestros estómagos están vacíos y estamos por morir de hambre, es los que nos dan comida y ropa. Cuando tenemos frío, estamos por morir de frío. Y los gurús que permanecen en los
niveles nobles, ya que estemos a ese nivel de que estamos bien, de que tenemos un nivel ya bastante alto nosotros, es por esta razón que los gurús nobles, pues sí, nos ofrecen, pero no tan bondadosos como los gurús ordinarios que nos dan cuando tenemos más hambre y necesidad. Eso es lo que los maestros Kadampa dicen. También en la tradición de la gente honorable se dice que nuestros padres, maestros y quienes nos benefician, son como joyas. Igual el guru puede establecernos en el camino hacia la budeidad en una sola vida y un solo cuerpo, aunque no sean un Buda real. Es como si no hubiera forma de encontrar ningún Buda aparte de él o de ella. Por esa razón, para nosotros tenemos que percibir al guru como un Buda mismo. Con este punto, el victorioso Mikyo Dorje en su texto Guía sobre la indivisibilidad del viento y la mente afirma: aunque el guru sea una persona ordinaria, al realizar actividades como otorgar iniciaciones a los discípulos, todos los budas vienen y entran en las tres. Si lo visualizamos como un Buda, todos los budas y los bodhisattvas y las deidades Yidam, todas sus bendiciones de Vajradhara, de su cuerpo, palabra y mente, entran en las puertas del Guru. Y visualizándolo con las tres Vajras, y cuando aceptan las ofrendas del Guru de dar iniciaciones, el estudiante está recibiendo estas mismas bendiciones, y por eso en ese momento estamos recibiendo la actividad de los budas que vienen a través del guru, y es por eso que podemos recibir estos beneficios. Sin el guru no podemos recibir el poder de esta estabilidad. Así que desde nuestra propia perspectiva, el guru es más bondadoso que los budas. Y hay muchas citas que Mikyo Dorje nos ofrece de los tantras y de los textos indios. Dice, por ejemplo, un Buda es superior, ¿no? Un Buda, un guru calificado no es solo como el Buda real o igual a los Budas, sino incluso como superior a los Budas. Es aún mejor. En sus 100 instrucciones breves afirma Mikyo Dorje que por esa razón, cuando uno desarrolla la devoción al Guru y reza, las bendiciones de los logros supremos y ordinarios no ingresan con solo cualquier cantidad de devoción o plegarias de acuerdo al nivel. Tiene que ver con tu convicción de devoción y de súplica, como lo decimos en general. No es solamente la súplica que es importante. Pensar que mi guru es así y hay un Buda que es más superior que él o ella. Y si lo piensas así, si no piensas que el guru es como el más grande de todos, no vas a recibir tantas bendiciones. Pero si piensas que no hay un Buda más superior que el Guru, tienes esa confianza, esa certeza, si llegas a tener esa confianza y certeza en tu mente, y le suplicas con todas las fibras de tu cuerpo, con todo tu cuerpo, y con este entusiasmo de cuerpo, palabra y mente igual a no otro, entonces podrás recibir las bendiciones del Guru, aun aunque el Guru sea un ser ordinario, o un Buda, o un Nirmanakaya, o cuerpo, no. Lo más importante es que posea las cualificaciones adecuadas y puedas generar fe y que tienes la capacidad de desarrollar la fe que desarrollan la capacidad de tener devoción. Y entonces recibes, Él te otorga o ella te otorga la inmensa bondad de las iniciaciones, transmisiones y enseñanzas
Así puedes recibir las bendiciones. De esta manera puedes recibir las bendiciones de cuerpo, palabra y mente de los Budas. Y como lo dice Mikyo Dorje, y también desde lo que dice en sus 100 instrucciones breves, que algunas personas que piensas que el guru no es un Buda, pero tenemos que imaginarlo, simplemente imaginar. Porque ellos no, tenemos que fabricarlo mentalmente, ¿no? Porque el mismo guru también está atrapado en el nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Sufren del calor, de frío, de hambre, de la sed y demás. Y también es un ser que también se preocupa, tiene suspiros, dolor. Un ser ordinario, ¿cómo posible pueden ser Vajradhara? ¿Es posible que lleguemos a pensar esto? Mikyo Dorje, una persona que no tiene sentimientos de dolor o de placer o que llegan, no experimenta ni lo que es el frío, ni el calor, ni el hambre. Si eres un Vajradhara, no experimentas lo que es el hambre o la sed, o no experimentas la muerte o el nacimiento. Esto es como Vajradhara tiene que ser. Pero como lo dijimos, lo que el Bhagavan dice, en los últimos 500 años yo mismo residiré en la forma de un maestro. Piensen, este soy yo, y en esos momentos generen respeto por él. Y es como si están recibiendo las bendiciones de Vajradhara, de sus 3 cuerpos, cuerpo, palabra y mente, y los discípulos pueden recibir las bendiciones de Vajradhara. Y que se les ofrezcan los siddhis, y por eso no hay raíz de virtud mayor que complacer al lama. Es así, ¿verdad? Así que en breve, hay muchas similares que no tengo que mencionar, pero de todos modos, antes de seguir al gurú, tienes que mirar si el gurú tiene todas las características o no. Y aún si las tiene, tienes que examinar. No solamente puedes seguir a cualquier gurú. Una vez que sigues al gurú, si ves algunas faltas, no deberías de perder tu fe o quejarte de ellos o criticarlos. Es como los Kadampas, los maestros de los Kadampas. Dice, primero sigues al gurú, pero si no lo sigues al principio, no lo examinas. Es como cuando te casas. Hoy en día, casarte en el pasado, te casaste, estabas ya pues obligado a quedarte toda la vida. Pero hoy en día no es así, ¿verdad? No estás obligado a quedarte toda la vida con esa persona. No es como cuando pero tampoco es como que estás con un tiempo con una persona. Oh, no, hay otra persona mejor, ven aquí. Porque wow, si llegas a desilusionar a un gurú, es como que se estás desilusionando a todos los gurús. Aun si el gurú no es bueno, tienes que respetarlo como un Buda en realidad. Aun si es un gurú no bueno, si no lo respetas, si no lo respetas, no sea cuánto más tarde le ofreces respeto a otro gurú, no vas a recibir, porque al rompido esa malla no vas a recibir las bendiciones y recibir experiencia y realización. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Así que el punto principal aquí, en cuanto a las bendiciones, es algo muy importante, en particular en el Siga Mantra, el recibir bendiciones en el camino, como Gampopa ha dicho. Gampopa dice que es recibir
bendiciones como el camino, pero cam- eh, así que en el mantra secreto las enseñanzas son muy importantes. La razón de estos mantras secretos principalmente es un camino que opera a través de bendiciones, como enseñó Gampopa en su asamblea. El Sutra principalmente un camino que opera a través de la inferencia. El Tantra es un camino que opera a través de las bendiciones y el Mahamudra es un camino que opera a través de la percepción directa. Cuando sentimos fe y devoción, a quien debemos sentir es el Guru, y por esta razón, el lugar de donde proviene su fuente, todo tiene que ver en el Guru. Si no hay un Guru, es posible que se pueda recibir algunas bendiciones en el Guru. Si hayas violado tu samaya, si has hecho sentir mal al Guru, lo has respetado, básicamente imposible recibir las bendiciones, muy difícil, extremadamente difícil recibir algunas bendiciones y es por esta razón, como lo dije anteriormente, no sé a cuántas bendiciones recibimos de los budas y los bodhisattvas y demás y que puedas recibir, tienes que recibirlos a través del guru y en primer lugar tenemos que tener una fe verdadera en ese guru. Si no tienes fe en ese guru, no puedes recibir ninguna bendiciones porque la puerta para recibir las bendiciones es el guru. Hay un maestro Kadampa del pasado que dijo, y el estudiante dijo, por favor, dame bendiciones. Y entonces él le dijo, por favor, tienes que tener fe. Si no tienes fe en mí, no puedo darte bendiciones. Igualmente, cuanto mayor sea la fe, mayor serán las bendiciones. Como lo dijo Gampopa, Gampopa, una cita famosa entre los Kagyupas, para aquellos con devoción suprema, las bendiciones serán supremas y la meditación también será suprema. Para aquellos con devoción media, la meditación será media y las bendiciones también serán medias. Para aquellos con devoción menor, las bendiciones serán menores y la meditación también será menor. Por eso pensé que deberías de darles un ejemplo. Hay una historia que tiene que ver con Karmapa Teshin Shepa, un estudiante de Ye Karmapa Teshin Shepa. Es alguien que este fue el discípulo, él se llamaba Surpu. Está en la biografía de Surpu Jayam Chenpo, que está en la historia relatada en el banquete de los eruditos. Él se llamaba Sonam Gyatso, este estudiante. Era un estudiante. Él iba de Kham a recaudar fondos, ofrendas, y tenía que ir por Kham para ofrender ofrendas. Y en esa época, pues los Karmapas había muchos estudiantes y seguidores del Karmapa y del Karma Kamsa. Y cuando fue a Surpo, Jamyon Chemo, pienso que fue a Surpo, y cuando fue a Surpo, cuando Sonam Gyatso, el traductor,
Él, él fue, parece que el Karmapa se levantó de su asiento y lo saludó con varios pasos hacia adelante. Y después, cuando se postraron, él se postró, pero el Karmapa también se postró hacia él con las palmas juntas al mismo nivel y preparó los asientos igual nivel y le ofreció muy buenos alimentos y todo. Pero entonces no le enseñó ningún dharma a Sonam Gyatso, aunque le daba este tipo de hospitalidad excelente. Por ejemplo, tenían intercambios de dharma, conversaciones. Así que él era una persona bastante intelectual y orgullosa y tenía un gran conocimiento. Y también había otro que se llama Trimgal Losawwa. Él también pensaba que era muy erudito. Y entonces se dio cuenta de que, pues, que el Karmapa no le estaba dando enseñanzas, aunque estaba ahí por alrededor de un mes. Y después de un mes, Trimgal Losawwa pensó, ¿por qué me trata así? Me está ofreciendo tanto respeto, pero no me está dando enseñanzas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y más tarde llegó a contemplar que ¿será que he escuchado el Dharma apropiadamente? De acuerdo al Dharma, yo tengo mucho orgullo, mi visión es muy elevada de mí mismo. Y he pensado en el Dharma como, algo. Y he pensado que es pedir las enseñanzas, es como pedir algo, como pedir riquezas, y no como pedir enseñanzas. Así que no he desarrollado fe que está en concordancia con el Dharma de forma apropiada. Y se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que no había desarrollado la percepción del amigo espiritual como un Buda, sino que lo veía como un compañero ordinario, como un compañero, como común y corriente. Por eso se dio cuenta que no era un recipiente adecuado para el Dharma. Así que pensando así, se entristeció y derramó muchas lágrimas. Ese fue el sentir que tuvo. Y cuando vio a Surpo Jamyang Chempo, llegó a ver que él era lo mismo como el Buda. Y llegó a suplicarle de manera intensa. Y muy temprano, fue a invitarlo a él. Y ahí fue cuando Trinkan Losawwa fue. Y ese día fue diferente a todos los días. Surpo Jamyang Chempo estaba sentado en su trono. Y Trinkan Losawwa, él no hizo nada. Él no se levantó ni se postró hacia él. Simplemente se permaneció sentado en su trono y sin levantarse ni ofrecer prostraciones. Y después le tocó con sus manos. Lo tocó con sus manos y señalándolo a una pequeña alfombra extendida y le dijo, siéntate ahí, siéntate allí. Así es como se debe actuar cuando se debe recibir el Dharma. Alguien que busca el Dharma debe actuar de esa manera y de inmediatamente comenzó a enseñar el profundo significado interno, explicando en la tradición tántrica relacionada con los 6 límites y los 4 modos. Tringal Losawwa hizo anotaciones que todavía podemos ver y leer. Y en su comentario es diferente a otros comentarios. Es superior, se dice, de todos modos. Y él recibió estos comentarios como instrucciones y por esta razón Trinkan Losawwa tuvo una fe extraordinaria en Jamyang Chempo. Esta es la razón del por qué la fe es tan importante. Ahora,
Entre mayor fe y mejor sea, mejor es. Hay otra historia. Patro Dorje Gyalpo y Geshe Sang Tokpa. Era un amigo un hermano de Dharma y llegó a ser un estudiante mayor de Pagmo Drupa Dorje Gyalpo. Así que Geshe Sang Tokpa llegó a ser el estudiante de Pagmo Dorje Gyalpo. Ahora Gampopa era muy conocido, ya que Gampopa era tan reconocido. Pagmo Drupa cuando fue a De la Gompa y quería conocer a Gampopa o ver a Gampopa, tenía ese gran anhelo. Si vas a Gampo, debes ir ahora. Yo también quiero rendir homenaje a Gampopa y hacer postraciones. Por esta razón fue que ellos dos se fueron, tanto Pagdru como Geshe-san. En esa época eran simplemente amigos. Geshe Sompa era muy rico y cuando fueron a Talagompa tenía muchas ofrendas, ofreció muchas ofrendas para Gampopa. Y cuando llegaron a Talagompa, Pagdru no se sentía tan bien, o Gampopa no se sentía tan bien. Y que se quedaron 40 días antes de llegar a verle. Y en esa época lo que los estudiantes hicieron, estaban haciendo diferentes servicios, estaban construyendo una estufa como un ritual de larga vida a Gampopa. Y entonces Pagma Drupa llegó a llevar la tierra para construir la estufa y pasó un tiempo haciendo esto. Y cuando Gampopa recobró su salud, se mejoró, inmediatamente se lo llamaron para ver a Gampopa. Así que Pagma Drupa y Geshe Sansung Tompa fueron juntos a verlo. Pagma Drupa dijo, él no me va a dar ningún dharma, Gampopa no me va a dar Gampopa porque no tengo nada que ofrecerle, no tengo ofrendas, así que no me va a dar dharma, no me va a enseñar dharmas. Y pensó que eso era un error y le dijo que yo tengo nada que ofrecer. Si no te da enseñas ofrendas, deberíamos de hacerlo por individuales para que tú puedas recibir ofrendas. Porque tú tienes ofrendas y yo no. En Geshe Sangsompa no dijo nada al respecto. Entonces cuando fueron a ver a Gampopa y vieron a Gampopa y Geshe Sangsompa tenía muchas riquezas, tenía una turquesa. Dice que el tamaño de un pájaro, de un suro. Y después le ofreció todo lo demás. Y él dijo, esto lo estoy ofreciendo por Pagmo Drupa, como brocados y sedas y demás. Y es que tuvieron muchas conversaciones durante el té. Pagma Drupa pensó que él no iba a recibir enseñanzas de Dharma. Entonces Gampopa le dijo, tú vienes mañana a la hora del desayuno. Ustedes dos vengan y comeremos desayuno juntos y les daré enseñanzas de Dharma juntos. Y cuando le estaban dando el té, Gampopa tenía una taza para el té. Y Pagma Drupa le dio un poco a Pagma Drupa. Y los asistentes le dieron a Pagdru y a Geshe el té que sobraba de Gampopa. Así que y Gampopa tenía
Y al ver a Gampopa, cuando fueron a ver a Gampopa, Pagmadrupa y Geshe Sansopa empezaron a hablar acerca de ello. Pagmadrupa dijo, ¿qué viste cuando viste al guru Gampopa? ¿Qué viste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste del guru? Y el Geshe le respondió, lo vi como una persona erudita y virtuosa. Así fue como lo vi. Pagmadrupa dijo, oh, yo no lo vi así, no lo vi así. Lo vi como ver a un Buda en realidad. Eso fue lo que pensé. Así que ese mismo día, en la mañana siguiente, cuando fueron a ver a Gampopa, Pagmadrupa pensó, tenía un gran deseo de ver al guru, no podía verlo. ¿Cuándo va a salir el sol? ¿Cuándo que puedo ir a verle? Y pensando cómo cuando el sol va a salir, por eso no durmió muy temprano. Y como no había dormido muy bien, se levantó bien temprano. Pagmadrupa se levantó bien temprano y le dijo a Geshe Shamson, vamos, tenemos que irnos ya. Levántate, Geshe. Entonces el Geshe se levantó porque el guru precioso había dicho ven temprano, así que tenemos que temprano, ¿verdad? Y Geshe Sansumpa dijo, oh, estos yogis tienen ciertos problemas, no entienden. Los estudiantes le había dado el té, ni siquiera le había gustado el té que el Geshe había tomado, el que de Gampopa. Y no entienden cómo es que las cosas se hacen. Y nos dio la comida. Pero Pagmadrupa dijo, lo hicieron como para ayudarnos, a que nos dieron las obras de Gampopa, para recibir las bendiciones, para ayudarnos a nosotros. No hay nada que tienes que pensar, tenemos que ir, vamos. Entonces, Geshe Sansumpa se levantó y fue. Esa historia de que fueron juntos. Debido a esta conexión interdependiente, más tarde Pagmadrupa tuvo una actividad que fue tan igual como el espacio. Él es el que entre todos los estudiantes de Gampopa es que tiene la más grande actividad, y que Sheshan llegó a ser un estudiante mayor de Pagmadrupa, pero no llegó a tener una actividad vasta. Otro ejemplo de ello es, si tienes, cuando tu actividad incrementa, tu fe incrementa aún más y más. Por ejemplo, como cuando recibes los caminos y los niveles, ves al Buda como un Buda. Por ejemplo, como cuando Gampopa conoció a Milarepa, él tenía gran fe, una fe inconcebible en Jesús Milarepa desde el principio y cuando lo conoció, por supuesto, aún tenía más fe. Y en el momento de la despedida, el Jesús le dijo, una realización distinta a cualquier otra surgirá en tu mente en el futuro. En ese momento también tendrás la certeza de ver a este anciano como un Buda real. Él lo predijo, y más tarde, cuando Gampopa estaba practicando en Olca y otros lugares y realizó la naturaleza de la mente, tuvo la fe de ver al guru como un Buda real. Su fe anterior a ello era gran, inmensa. Pero en realidad, el guru es un dharmakaya. En el pasado lo ve como un gran mahasiddha, pero eso no era suficiente, no era correcto. Ahora es como un dharmakaya, porque cuando lo vio como el dharmakaya,
se dio cuenta de que el guru era la naturaleza del Dharmakaya. Esa es una historia cuando recibes el Dharmakaya. También otra historia sobre Tukon Sampa. Lo que Gotsampa dice, su guru era Sompogyal Sampagyare. Y probablemente era un bodhisattva del 10º nivel. Y lo pensó inmediatamente. Lo que pensó de inmediato, el guru que llega a señalar mi propia mente, que señala la naturaleza del Dharma, la naturaleza de mi mente, no hay nadie más. No hay nadie tal como él y desde ese punto él nunca tuvo la fe, careció de tal fe. Pensar que un guru es un nivel del 10º nivel de un bodhisattva, si percibes al guru así, no es una devoción auténtica. Pensar que es un Buda en realidad es una devoción, en realidad. Para nosotros, olvidémonos de pensar de que es un Buda real, perdón, de que es un bodhisattva en el 10º nivel. Pensamos que es aún más difícil para nosotros tener la percepción de que el guru es auténtico en primer lugar. Así que para nosotros, debido a nuestros oscurecimientos y nuestro karma negativo es tan fuerte, es el hecho de que podemos ver al guru como un ser humano es increíble. El que no lo estamos viendo como un perro o como una mula es algo muy bueno en realidad. Así que olvidémonos de ver a un guru como un Buda en realidad. Aún ver a un guru que sea auténtico, percibirlo como tal, es ya el desarrollar la confianza de que es un guru auténtico es algo muy difícil y es algo difícil, ¿verdad? Por eso tenemos que percibir al guru como un Buda, pero ¿cómo lo cómo lo vemos? ¿Cómo llegamos a ver a un guru como un Buda en realidad? ¿Cómo podemos hacer surgir esa fe, esa devoción, esa visión pura de que un Buda es en realidad? Tengo unas ideas de que me gustaría compartir con ustedes. En general había una época en que Drun Tumpa le pidió a Chisha una pregunta, le hizo una pregunta, le dijo, en Tibet hay muchos que practican la meditación, pero no hay muchos que hayan desarrollado cualidades superiores, ¿por qué? Y a Chisha lo que respondió fue, todas las cualidades del Mahayana que uno desarrolla, sean grandes o pequeñas, surgen gracias al maestro. Y ustedes los tibetanos solo piensan en el maestro como una persona ordinaria, entonces, ¿cómo podrían surgir estas cualidades? Los gurús del pasado, si careces la dedicación hacia el maestro, no recibirás las bendiciones. Por lo tanto, es necesario estar dedicado al gurú. No solamente tienes que estar dedicado, tienes que pensar en el gurú como un Buda. Y la razón es por qué. Si piensas que el gurú es un Buda, vas a recibir las bendiciones de un gurú. Si piensas en el gurú como un bodhisattva, vas a recibir las bendiciones de un bodhisattva. Si piensas que el gurú es como una persona común y corriente, no vas a recibir muchas bendiciones. Y hay muchas pruebas escriturales y lógicas de que el maestro es igual a que los budas y que es un Buda auténtico. Pero si uno no lo cree, no importa cuántas pruebas se presenten, no habrá mucho beneficio. Por eso, decir que el gurú y el Buda son iguales, ¿a qué tipo de Buda nos referimos? Es algo importante. En general, cada persona tenemos nuestras propias ideas sobre qué es la mejor persona, el mejor comportamiento o cómo debería ser un individuo que ha eliminado todas las faltas y posee todas las cualidades.
Cada uno de nosotros tenemos esa idea, una idea de tal nivel. Algunas personas tienen pocas necesidades y deseos y otras tienen necesidades y deseos complejos. Y en particular cuando decimos Buda, el Buda, todos pensamos en alguien que consideramos increíble. Lo imaginamos como algo sobrehumano o parecido a un dios. Y cuando hablamos del Buda nos parece como un mito. Nunca pensamos en él como una persona. Entonces, cuando decimos igual que el Buda, nos parece que tendría que ser como si la estatua de Joe Lhasa se levantara y viniera, como si descendiera del cielo como un dios. Tiene que ser así, pensamos que es así, ¿verdad? Pero de forma común, como aparece, el Buda fue un personaje histórico que vivió realmente en la India hace 2500 años. Fue una persona histórica, ¿verdad? No fue un dios. Cuando nació del vientre de su madre. Dice que salió del lado de su madre, pero en realidad fue el vientre de su madre. Pasó 9 meses en el vientre de su madre y cuando tuvo que, como todos nosotros, cuando empezó a aprender, tuvo que aprender el alfabeto como todos nosotros, tuvo que comer y hasta ir al baño, tuvo que dormir por la noche y es posible que pudo haber enfermado y se envejeció y murió. Podemos decir, si no lo decimos de manera respetuosa, falleció. Fue una persona que tuvo sensaciones de placer y dolor. Así que cuando lo miramos, este simplemente es un ser humano, ¿verdad? Pero lo que lo diferenciaba de otras personas era que había despertado la budeidad o había alcanzado la iluminación. Esa es la diferencia. El despertar la budeidad, eso no quiere decir que le crecieron 3 cabezas y 6 brazos y que no es así como que le crecieron. Pensamos acerca del tercer ojo, como que está en medio de la frente. No es como que está en la mitad de la frente, que se le desarrolló otro ojo ahí en la frente. No estamos hablando de eso, no es eso. No se está diciendo que te vas a crecer un tercer ojo cuando te conviertes en un Buda. El despertar de la budeidad es reconocer la naturaleza de todos los fenómenos, conocer el camino para alcanzar la felicidad suprema y saber lo que es la omnisciencia y saber cómo enseñar ese camino a otros sin cometer, que tiene esa capacidad de enseñarlo sin cometer errores, de enseñar el camino sin cometer errores. Has llegado a un nivel de experiencia y realización en tu mente bastante alta y por esta razón le llamamos Buda. No es que te tratas en un superhumano, un suprahumano o en un dios. No te conviertas en un dios. Así que cuando decimos el haberte despertado a la budeidad, es que hubo un cambio increíble en las cualidades internas, pero tu forma externa como ser humano no ha cambiado. Por eso se puede decir que si miramos la superficie externa, será difícil distinguir si será un Buda o no. Por ejemplo, si en el futuro los científicos pudieran crear una máquina de tiempo para regresar al pasado. Y si eso ocurriera, que los científicos fuéramos regresar al pasado o al tiempo del Buda. Aun cuando regresamos a ese tiempo, algunos de nosotros vamos y por nuestra propia cuenta, sin que nadie nos lo mostrara, a través de nuestro propio poder, si buscamos al Buda, tenemos que buscarlo nosotros mismos, ¿verdad? Y si lo tenemos que hacer por nuestra propia cuenta, pues vamos a buscarlo, o vamos a pensar que tenemos que buscarlo después de que se despertó bajo el árbol Bodhi. Pienso que no sería fácil encontrarlo.
Probablemente no lo encontraríamos. Aun aunque lo encontráramos, pienso que no lo reconoceríamos como el Buda. Y la razón es por qué es que ninguno de nosotros ha visto al Buda, debido a que nunca llegamos a ver al Buda en realidad. Así que si llegamos a ver al Buda en real, no podríamos determinar si lo es o no. Y la razón más importante es que la apariencia que pensamos de lo que es un Buda es que no es un ser humano ordinario, común y corriente, sino que tiene que tener algo realidad o extraordinario, un ser extraordinario. Así que cuando vamos al Tre Bodhi y vamos no vamos a creerlo, no podemos pensar, esto no puede ser un Buda. Tiene que ser alguien que tiene un halo, que tiene que estar brillando, que es enorme. No tomaríamos ningún interés en la persona que está enfrente de nosotros como un Buda. Así que cuando pensamos mentalmente lo que es un Buda, hay una brecha inmensa entre lo que pensamos cuando decimos un Buda y lo que era el Buda en realidad. Además, en aquella época en la India habían tantos grandes practicantes espirituales sentados bajo árboles meditando. Así que creo que tendríamos dificultad en distinguir quién entre ellos era el verdadero Buda. No sabríamos. Sería difícil para nosotros. Es por esta razón, en primer lugar, tenemos que entender que el Buda Shakyamuni fue un individuo que apareció en forma humana. Y si lo entendemos como tal, creo que podremos entender cómo el Gura puede ser un Buda. Eso es una cosa. En general, cuando decimos amigo espiritual o guru, la apariencia externa de un guru, no pensamos que su experiencia externa, no estamos hablando de su apariencia externa. Lo que significa es alguien que nos enseña el Dharma puro y nos eleva a nuestra mente a un nivel superior. Buda no se refiere a la forma externa. Debe referirse a las cualidades internas, en particular la comprensión principal de la joya del Buda, es que enseña a los estudiantes el camino correcto y libre de errores. Por esta razón, llamamos al Buda Shakyamuni nuestro maestro, porque él es alguien que nos enseñó el camino, el primero que nos enseñó el camino correcto. Lo llamamos nuestro maestro por eso. Y también si el gurú es un gurú auténtico, también nos enseña el camino correcto, tal como el Buda, como lo hizo el Buda. Y lo puede hacer de manera individual. El gurú llega a realizar las actividades de un Buda y realizan la actividad de un Buda. En particular, el maestro tiene un linaje. El Dharma que enseñan ha sido transmitido de un maestro a otro, desde el Shakyamuni a otro, y con muchos grandes seres practicando hasta el que han llegado a nuestro maestro actual, a nuestro gurú actual. Así que el Dharma que recibimos de nuestro gurú raíz y el Dharma que recibimos del Buda Shakyamuni no es diferente. El Dharma es igual. Y por esta razón, el pensar en estas razones, no sería presuntuoso decir que todos los maestros que enseñan a sus estudiantes el Dharma puro son como Budas. Ni es algo que contradiga la realidad. En realidad creo que concuerda con cómo son verdaderamente las cosas. Siendo así, en lugar de tomar a esa persona que aparece como un ser humano ordinario y moderno como un ejemplo de un amigo espiritual, deberíamos tomar a esa persona que al enseñarnos el Dharma puro y demás, eleva nuestra mente a un nivel superior y que ha agotado todas las faltas y perfeccionado todas las cualidades. Como nuestro amigo espiritual, Buda no se refiere a la experiencia externa, sino a las cualidades internas. Y el maestro Vajradhara dijo en una
época futura de degeneración, en una futura época de degeneración, apareceré en la forma de un maestro. Así que no tenemos la capacidad en esa época degenerada de ver al maestro Vajradhara, al guru, al Buda Vajradhara. No hay necesidad de pensar en esta época degenerada. Nadie que desea practicar el Dharma me ha encontrado a mi Vajradhara. Así que hemos perdido la oportunidad de escuchar enseñanzas del Dharma. La razón es que, aunque he mostrado la apariencia de pasar al Nirvana, en realidad no he cesado por completo para siempre. Por eso, si en ese momento entras en mis enseñanzas, en ese momento me convertiré en tu maestro y te enseñaré el Dharma apropiado a tu fortuna. Así que no te deprimas. Esta es la profecía que he enseñado por Vajradhara. Así que si piensas que ver al maestro como un Buda es algo que se discute solo en el Mantrayana secreto y no se conoce en el budismo en general o en los vehículos comunes, eso no es cierto. Por ejemplo, al hablar en el relato supremo de las disciplinas de Vinaya, dice, aquellos que se relacionen con él deben mantener la concepción de pensar en el Khenpo como el maestro. Y en los sutras de Mahayana, como los sutras de los 10 dharmas, dice que ellos están libres de corrupción corporal, verbal y mental, así que genera la concepción de que el abad es el maestro. Y también el sutra de las preguntas de Narayana también dice el samadhi que abarca todo el mérito. Ese es otro nombre de este texto. Venciendo el orgullo hacia el maestro y siendo obediente, sirve al gurú, ser respetuoso, valorado y considéralo precioso. Piensa en el Dharma que te enseña como medicina y cultiva la idea de que el abad y el maestro son el maestro. Así es que en el sutra dice, reconocemos que el guru es tal como el Buda, y en los tantras dicen que debemos de reconocer al guru como el Buda en realidad. Existe esa distinción, pero es similar, pero en realidad tenemos que visualizar y verlos de esa manera. Y es por esta razón lo que tenemos que hacer no solamente que lo importante es tener esa confianza. Si no tienes confianza, aunque el Buda viniera en persona, sería difícil. Tenemos que tener esa confianza estable porque el Buda vivió 80 años y muchas personas lo siguieron y lograron la liberación. Muchas personas, es verdad. Pero también hubo personas que no sintieron fe por el Buda, que no lo valoraron o simplemente no se interesaron mucho en él. Especialmente alguien como Devadatta, que no era simplemente cualquier persona, era el primo del Buda, Pero sintió celos del Buda y empezó a odiarlo e incluso intentó matarlo varias veces al Buda. Había personas así aún. Entonces, incluso con el Buda perfecto, hubo personas que hicieron buenas conexiones con él, personas que hicieron malas conexiones y personas que no hicieron ninguna conexión. Había muchos tipos de distintas personas. No es que el Buda es que justo que está enfrente a ti, no significa necesariamente que sentirás fe. Y mucho menos que alcanzarás la liberación. El punto principal es que desde tu propio punto de vista tienes que tener fe y confianza estable. Y creencia es muy importante, así tener fe y convicción de ello, de que el guru y el maestro es importante. Algunas veces tener confianza es aún más importante. Es aún más importante que tener alguien que te enseñe el camino. Hay momentos en que es importante. Por ejemplo, hay una historia que lo ilustra. En tiempos de antaño habían dos personas que querían circunvalar Tsarik, un lugar sagrado, Kagyu.
y fueron a circunambular. Sari tenían una vecina. Ella los escuchó, era una anciana, y le dijo a ellos, y les dijo, ¿es cierto que ustedes dos van a Sari? ¿Es cierto? Respondieron esas personas. Y la señora dijo, ¡ay, estaba feliz! Mi deseo se cumplirá, dijo felizmente. Sari está muy lejos de acá, así que ustedes necesitan provisiones. Así que les dio una bolsa de zampa y una bolsa de trigo inflado. Dos bolsas llenas de ello. Ustedes vayan a Tsar, vayan a la montaña pura de cristal y de allí, por favor, tráenme como una pequeña piedra como soporte para mí, como señora mayor, para hacer oraciones. Porque he escuchado que Tsari es el mandala de Chakrasambhara. Si puedo hacer ello, entonces, tener, por ejemplo, una pequeña piedra así. Y ellos dijeron, sí, por supuesto, eso es fácil, lo haremos. Y se fueron, circunambularon Sari. Y bueno, al regreso se les olvidó traer la roca. Y ni siquiera se habían acordado de la roca, pero cuando estaban llegando a su tierra natal, la mujer mayor, la anciana, pensó que iban a llegar. Entonces fueron a buscar si estaban llegando o no. Ya tenía como una idea cuando iban a llegar. Y vio que sí, desde un lugar alto se dieron cuenta que los estaba esperando. Entonces ellos se dieron cuenta, se acordaron de que se les había olvidado la roca. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No hay nada que podemos hacer, pensamos. Tenemos que llevarle una roca negra. Entonces fueron a un lugar donde la señora no los vio, donde la anciana, y cogieron una cata y la guardaron en un cata, la envolvieron en un cata y la guardaron entre su ropa y fueron a ver a la anciana. Y cuando fueron a ver a la anciana, como tuvieron problemas. Entonces ellos dijeron, ustedes en verdad trajeron mi roca, ¿verdad? Claro que sí. Le pusimos tanta importancia a esto que intencionalmente muy cuidadosamente lo hicimos. Y sacaron esta roca dentro de ella. La tomamos de frente a la imagen de la montaña pura de cristal y se la dieron. Le dijeron, así que esta anciana, hay muchos ancianos que son así que fácilmente se creen todo. Y entonces ellas pensaron, wow, esta piedra negra venía del sitio sagrado de Sari. Y así que lo puso sobre su almohada, sobre un estandarte, la colocó sobre un estante sobre su almohada, le hacía ofrendas, le ofreció agua, lámparas y todo lo que comía o bebía, le ofrecía en la mañana y en la noche, le hacía 100 prostraciones cada vez y le suplicaba. Con la fe de la convicción, eventualmente esa piedra surgió espontáneamente una imagen de Vajravaraji. Así que la fe de la anciana creció enormemente y suplicó con fervor. Y de ella emanaron muchas reliquias de esta piedra. Al final, cuando la anciana falleció, tantas señales milagrosas ocurrieron de que ella se fue al reino puro de Kechari. Tantos signos milagrosos. Esa es la historia. Así que es importante lo importante que es tener confianza. Y esta confianza tiene que ser sincera, sin manchas, pura y estable. Si nuestra fe y convicción no es pura, no es bueno. Hay muchas personas que entran a la puerta del Dharma, pero no consiguen un gurú auténtico y en su lugar encuentran gurús falsos. Y esto ha escuchado mucho. Y un factor es que el propio estudiante no tiene una motivación pura, no una intención estable de practicar el Dharma genuino. ¿Y qué fue lo que dijo
Karma Dusun Khenpa, solo es posible encontrar un gurú que coincida con tus propios deseos y lo que tú buscas. El gurú es como tu espejo y aparece de acuerdo a tus deseos y si eres alguien, por ejemplo, que encuentra un gurú que sea, digamos, muy apuesto, de apariencia impresionante, es lo que, esas son tus tendencias, porque eso es lo que tú quieres. Algunas personas deben de buscar a alguien que les da mucha atención, que les da calidad bienvenida y es probable que, que, que me va a ver a mí más que a nadie más y es probable que encuentren un gurú así. Y es un poco peligroso que encuentren a un gurú así. Por ejemplo, si pensamos en Milarepa, quien practicó hechicería y mató a personas y pensó cuando muera no iré a ningún otro lugar que al infierno y que solo tenía una única esperanza y esa persona necesitaba ser un gurú que pueda enseñarle instrucciones para despertar la budeidad, de recibir las instrucciones para que pueda alcanzar la budeidad en esa misma vida. Y no había en nada más que él podía pensar, él solamente nada más que él necesitaba, sino ello. Tal vez esto es un ejemplo muy extremo, pero de cualquier caso, para que nosotros practiquemos el Dharma, es importante tener una motivación de querer practicar el Dharma y una motivación pura y verdadera de querer seguir a un gurú que sea un practicante real. Si tenemos una motivación pura y sincera, nuestra posibilidad de encontrar un buen gurú aumenta enormemente. Cientos de veces más aumentará enormemente. Por ejemplo, la historia de Naropa y Tilopa. Si los vemos a Tilopa y a Naropa y a Marpa, pensaríamos que no son buenos gurús. No los veríamos como personas que se comportan tan mal siguiéndolos como gurús. De hecho, estaríamos llamándolos al policía para que los pongan en juicio o meterlos en prisión o enviarlos a un manicomio. Es posible que corramos peligro de que eso ocurriera. Por ejemplo, en Tíbet, si no hay libertad, la gente puede ser cualquier persona de los gurús, se critican los gurús ahora en tiempo como ahora, en las que nos encontramos Tilopa y Naropa. Si Tilopa y Naropa en Marpa estuvieran vivos hoy, sería muy difícil considerarlos como gurús auténticos y es por esta razón que es importante tener un buen gurú. Desde nuestra perspectiva es importante tener gran certeza y convicción. Pienso que es suficiente por ahora.